Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Gaurko gaia mai gainean ikastolak Araban. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar de las ikastolas en Álava. Todo el transcurrir de las ikastolas a lo largo de este siglo y del pasado siglo. Con tres invitados, esperamos la presencia todavía de uno de ellos que nos comunican por línea interna que está a punto de llegar a esta casa. Pero vamos con las presentaciones. Carlos Caballero, Carlos, que fue director de la Ikastola Olavide durante los años 1974-1976. Carlos Caballero, Gabón. Gabón Cusioi. Y también a la izquierda de Carlos Caballero, José Mari Recarte. José Mari fue fundador de la Federación de Ikastolas de Araba. José Mari, Gabón. Gabón. Bueno, fundador de la Federación de Ikastolas de Araba. ¿Cuándo fue esto? De los años 70, cerca ya o final de los años 70. Por lo tanto, posterior a ese transcurrir de Carlos Caballero al frente de la Ikastola Olavide, después de 1976. Sí, entonces es cuando le conocí a Carlos Caballero, por aquella época, porque nos teníamos que informar cómo eran las ikastolas, cómo estaban funcionando las ikastolas, qué eran las ikastolas, y para la provincia y para los pueblecitos pequeños donde yo he trabajado, de toda Álava, pues entonces es cuando le conocí a Carlos Caballero. Antes de ir con la historia de las ikastolas en Álava, si vamos ya al marco de referencia cultural del euskera, Euskal Herria, Carlos, ¿de cuándo será la primera ikastola en Euskal Herria? Pues yo creo la primera ikastola, si no estoy equivocado, empieza a funcionar en Bilbao como ikastola en la década de los 20 del siglo pasado. Por lo tanto, década de los 20 en Bilbao. Y luego tiene, evidentemente, ya bastante desarrollo durante la época de la República, en la cual empieza a funcionar ya la primera ikastola en Vitoria, creo que en la calle Zapatería. Algún oyente se preguntará, ¿y cómo no antes de 1920, de esa década de los 20, no existían las ikastolas, cuando sí que existía el nacionalismo vasco? Bueno, pues posiblemente debido a que todavía no existe una conciencia real de que ante la pérdida del euskera que se estaba materializando, pues era necesario a través del sistema educativo el establecer un sistema de recuperación. Porque si una cosa hizo España, desde luego, fue unificar los criterios educativos y convertir al castellano en la única lengua académica de todo el Estado. Bueno, eso ocurre ya desde el siglo XIX, siguiendo fundamentalmente los criterios, como en otros campos, del chauvinismo francés, que ya había iniciado eso hacia 1860, y a partir de la Constitución de 1876, en España, pues el jacobinismo español pues sigue el mismo procedimiento. Bueno, pues ha llegado el tercer invitado que esperábamos. Y como no, teníamos que hablar con un alumno de ikastola. Si estamos hablando de ikastolas en Álava, eso sí, ha crecido un poco. Pedro Losegui, Gabón. Gabón. Bueno, tú fuiste de la primera promoción de una ikastola en Vitoria. Ya con el sistema educativo en marcha. No me refiero a la experiencia de la zapatería, porque aquello creo que era fuera del sistema educativo, aquella experiencia, pero ya en tu época, los primeros alumnos de ikastola. Ahí estabas tú. Sí, pero bueno, decir dentro del sistema educativo, con el sistema educativo en marcha, sí, pero dentro del sistema educativo... Pero alguien nos recogió, ¿no? Sí, aquello fue una historia muy curiosa. Además que yo me enteré bastante más tarde, cuando tuve que hacer el inglés en el instituto y tenía delante mi cartilla de escolaridad, y allí figuraba que yo había sido alumno del Colegio San Ignacio.
San Ignacio. Yo nunca había estado en el Colegio San Ignacio, evidentemente, pero allí figuraba la firma del Colegio San Ignacio. Bueno, seguramente porque bueno, seguramente no fue así, porque nosotros estábamos fuera del sistema educativo y tenían que de alguna forma la Icastola, o nuestros padres, que eran quienes formaban en aquel momento la Icastola, tenían que escolarizarnos y para ello tenían que legalizar primero la Icastola, y eso pues se iba a dilatar en el tiempo y nosotros nos íbamos a quedar fuera. Entonces debieron estar buscando por un montón de colegios de Vitoria, y al final a los dos chicos que estábamos en aquel, a Iñaki Arregla y a mí, pues nos escolarizaron de alguna forma, recogieron la firma del director del Colegio de San Ignacio, y a las dos chicas les escolarizaron, recogieron la firma, la cartilla escolar en un centro público, además que era el Colegio de Samaniego, ¿verdad? Entonces estaba el sistema educativo en marcha, pero nosotros estábamos en ese momento al margen del sistema educativo todavía. No os quedasteis fuera por las buenas intenciones de algunos casos particulares que sí que estaban dentro del sistema educativo, por las buenas intenciones de una directora, creo, en el caso de Samaniego, sí. Y en el caso de San Ignacio lo desconozco. Pues en el caso de San Ignacio, no sé quién es el director, pero bueno, San Ignacio era un colegio, creo que todavía es en la actualidad, que depende de la orden de los marianistas, ¿no? Sí. Entonces, pues me imagino que la Icastola o la vida en su origen, en el año 63, tuvo bastante que ver con el clero, sobre todo a través de dos sacerdotes que fueron Ramón Larroizar y Umandi, Antonio Restarazu. Entonces yo creo que allí seguramente tendrían bastante que ver en ese acercamiento al Colegio San Ignacio. Y el Colegio Samaniego, yo por lo que he oído después hablar a Izaskun Arruela, entonces fundadora y directora, y con quien sigo manteniendo una relación a través de su hijo, del que somos amigos de la cuadrilla, ¿verdad?, que también estaba en aquel proyecto, Rafa, pues fue para ellos una sorpresa encontrar aquel favor, porque era un favor, en el Colegio Samaniego, y en la persona de aquella directora que tenía una cierta fama de, por lo menos como debía ser en aquella época por parte de otros directores, adepto al régimen. Pero el comentario creo que se llama Pilar, aquella mujer, el comentario debe ser: vosotros tenéis un idioma que reservar, un idioma que mantener, y yo no os puedo negar este favor. Igual que en los marianistas, que quien te habla, lo conoce un poco, y entre los curas pues había de todo, había de todo, sí. Y seguramente que quien dirigía a San Ignacio lo hizo de buena gana, y algún otro compañero se lo criticaba. Pero cuando decimos la experiencia, cuando hablamos de la experiencia de Pedro, estamos hablando de la década de los 60, y no es la primera Icastola en Álava, ni siquiera la primera experiencia que estuvo en la zapatería. Pero aquello fue una Icastola en toda regla, Carlos, una Icastola dentro del sistema educativo imposible, pero con niños que acudían mañana, tarde, con cursos, o fue, digamos, fuera de horario extraescolar. No, ya en la década de los 30 fue un colegio normal, un colegio pequeñito. ¿Durante la República? Durante la República. Creo que empieza a funcionar el año 33, no estoy absolutamente seguro, pero creo que es el año 33, y evidentemente dura hasta el alzamiento fascista. Qué escasez de datos, porque tampoco pasó hace tantos y tantos años, sino es una cuestión más o menos reciente en la historia de Vitoria. Bueno, es que en eso, como en otros temas, nos encontramos que hay bastantes aspectos de la historia de aquella época que están muy poco estudiados, y además con un riesgo, y es que en la medida que se van muriendo personas que vivieron aquellas épocas, pues se está perdiendo lo que se llama la historia oral. ¿Tienes algún documento vivo? ¿Conoces a alguna persona que asistió a aquella Icastola de la zapatería, del Casco Viejo? Bueno, en concreto, en este momento sí estoy pensando en una, ahora ya señora bastante mayor, que sí estuvo y que le he oído contar cosas. ¿Cómo cuáles?
¿Recuerdas alguna? Bueno, no, pues fundamentalmente pues que era un colegio, una escuela, mejor dicho, en la que se enseñaba en euskera y poco más. Poco más. Primera ikastola en Álava no es la que lideró Arrue. La primera ikastola en Álava, ¿dónde estuvo? Bueno, la primera ikastola que empieza a funcionar ya en la década de los 60 es la ikastola de Llodio. Ikastola de Llodio, una serie de padres que se juntan bajo la inquietud del euskera. Aquello sí que por aquel entonces era una apuesta arriesgada. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en el comienzo de la mayoría de las ikastolas es que están ligadas a un grupo de padres que quieren una enseñanza para sus hijos en euskera y que encuentran, primero, andereños, porque fundamentalmente en la primera fase son mujeres, para dar las clases y unos determinados apoyos económicos para ponerlo en marcha. Y en concreto, en Llodio empieza a funcionar con el apoyo de una empresa industrial. Ahora mismo ha sido noticia la situación económica en época ya de jubilación de aquellas andereños. Algunas de ellas cotizaron algunos meses, otras no cotizaron nunca. Era una situación por lo menos alegal. Bueno, en la mayoría de los casos totalmente alegal. Como ha dicho Pedro, de hecho, pues se tenían que buscar luego determinados recursos con tal o cual centro público o privado con el fin de homologar los estudios que estaban haciendo los niños, ¿no? O sea que si eran unas situaciones, bueno, no solo alegales, sino que incluso por parte de las inspecciones de educación se ponían todas las trabas habidas y por haber en cuanto tenían conocimiento de que una ikastola empezaba a funcionar. ¿Perdura la ikastola de Llodio, del Odio? Sí. ¿Y cuál es? Pues en este momento no te sé decir el nombre. No me acuerdo, pero bueno, es la ikastola más importante en estos momentos en Laudio y que es la primera que empezó a funcionar en Álava. ¿Quién crees, Pedro, que apostó porque Pedro Elósegui fuera aquella ikastola? Creo que en sus inicios en la calle Cercas Bajas, en un piso, en una habitación de un piso de la calle Cercas Bajas. En tu caso, ¿quién apostó? Cercas Bajas 11 cuarto. ¿Quién apostó? Bueno, fundamentalmente apostaron nuestros padres. Y apostaron en aquel momento, claro, evidentemente no nos damos cuenta, pero nos íbamos dando cuenta luego, ¿verdad? Fundamentalmente apostaron nuestros padres, que fueron los que pusieron a sus hijos allí en el riesgo de quedarse fuera del sistema educativo y en la ilegalidad seguramente de tenerlos fuera del sistema educativo, porque su enseñanza, nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje fuese en euskera. Fundamentalmente apostaron por lo tanto nuestros padres, pero apostó también Izaskun Arrue, que bueno, pues y se implicó su vida y su vivienda en el proyecto, y apostó también una serie de gente, dos sacerdotes que he nombrado antes, y bueno, y varias personas de Vitoria interesadas en el proyecto, en el que no tenían ninguna implicación como padres, pero que estaban implicados de una manera ideológica o de una manera cultural por la promoción y preservar el idioma. Y por ejemplo, Izaskun Arrue cuenta también que cuando a ella le pusieron sobre el proyecto, pues en el verano del año 63, ya había alguna ikastola, concretamente cuenta ella en la Plaza del Buen Pastor en Donosti, funcionando en un piso, y ella se desplazó a Donosti durante todo el mes de noviembre. Estuvo todo el mes de noviembre pues bueno, viendo cómo había que poner en marcha aquello, viendo cómo funcionaba aquella ikastola, y costeó
ese mes de estancia de Izaskun en Donosti, pues un dentista vitoriano que era Francisco Sagasti, que tenía su clínica en la Virgen Blanca, ¿no? Un euskal sale y pues importante, que costeó con 3.000 pesetas aquel mes de estancia de Izaskun en Donosti. Y gente como esa hubo mucha y todavía sigue existiendo. No nos olvidemos que lo que después sería la cooperativa Olavide, porque Olavide fue una cooperativa después de funcionar muchos años como cooperativa, porque el funcionamiento que había en aquella época era de cooperativa, y después, si queréis, os cuento algunas cosas. Pues ese funcionamiento de cooperativa estaba muy enraizado y aportó mucha gente dinero para aquel proyecto. ¿Y tus padres no eran del Goierri? Pues no, mis padres eran de la calle. Yo vivía en una calle tan poco sospechosa como la calle del Generalísimo Franco, ¿verdad? Por lo tanto, no eran de Goierri, eran de Vitoria los dos, y la mayoría de los padres, los que estábamos en aquella época en esa Ikastola, de esos 11 alumnos, que hay por ahí alguna foto todavía, alguno compañero tuyo de profesión, periodista. Sí. Álvaro Goicoechea. Efectivamente. Pues no eran para nada del Goierri, eran todos, la mayoría eran de Vitoria, sí. Aunque luego ya se fue incorporando gente pues, sobre todo, pues a mediados de los años 60, el desarrollo industrial de Vitoria quiso venir a mucha gente del Goierri y de otras zonas de Guipúzcoa y de Vizcaya, pues se fueron incorporando al proyecto. Pero el núcleo fundamental de padres, el año 63, eran casi todos de Vitoria, y además estaban casi todos ligados a las escuelas diocesanas que se acababan de fundar. Habían sido alumnos de las escuelas diocesanas que se acababan de fundar, y allí habían tenido algunas clases de euskera, habían tenido contacto con esos dos sacerdotes, y el núcleo principal, digamos que es de exalumnos de las escuelas diocesanas. ¿Recuerdas algún comentario de tu padre o de tu madre? Y nos decían, ¿estáis locos? O alguien... ¿Recuerdas algún comentario de esos en casa o no? Sí, bastantes, por supuesto. Nos decían, ¿estáis locos? Bueno, nos decían, estáis locos, porque realmente en aquella época había que estarlo, por razones políticas y por razones educativas, ¿verdad? Pero la apuesta de ellos fue fuerte, y ellos estaban convencidos primero en que el régimen tendría que caer algún día, y solo costó 12 años después de aquello, y estaban convencidos en que su esfuerzo y su trabajo les iba adelante porque trabajaban en una causa justa. Porque tú, cuando prácticamente terminas el bachiller, todavía en Vitoria-Gasteiz, a pesar de ideologías, mucha gente, cuando tú terminas ya el bachiller, no apostaba por las Ikastolas por miedo. No, y además muchos años más tarde. Yo soy de una segunda jornada. Nosotros tuvimos que salir de Ikastola, de la enseñanza en Ikastola, con 10 años, porque era imposible. Nosotros ya teníamos que empezar el bachiller, el antiguo. Nosotros somos de la última promoción del antiguo bachiller, del plan anterior al 66, y a los 11 años tuvimos que hacer primero el bachiller y tuvimos que ir al instituto. Tuvimos que ir al instituto por decisión de los padres también. La opción podía ser cualquier colegio, pero en aquella época el instituto no tenía clases por las tardes, y entonces aquello era una oportunidad para que nosotros a las mañanas estuviésemos en el instituto y a las tardes fuésemos a Olavide, y a las tardes íbamos a Olavide. Durante los 4 años primeros de bachiller, a salir del instituto, pues recorríamos estas calles hacia Olavide, y bueno, esa fue una decisión, ¿no? Fue un poco prolongar el instituto. Al año siguiente, los que tuvieron que salir ya entraban en un sistema educativo, ya entraban en lo que ahora es la extinta EGB, ya entraban en quinto de EGB, y entonces se decidió para ellos también pues el colegio más próximo. El colegio más próximo era el Colegio de la Florida, que estaba a unos 100 metros de la avenida Estíbaliz, y seguían un poco la misma procedimiento. A las tardes, cuando salían del colegio, iban a la Ikastola también, para mantener el contacto y para mantener el euskera. Hoy euskera, pues bueno, más o menos podemos encontrar medios de comunicación, medios escritos, literatura, pero antes, en el año 70, que es cuando estoy hablando, 71, pues había muy pocas oportunidades de poder seguir hablando. ¿Fuiste consciente, siendo muy niño, en Cercas Bajas, que aquello no era un centro educativo normal, que estabas en un piso, que parecía que estabas en un salón, que faltaban o no había muchos libros?
¿Fuiste consciente? Recordando... No, yo lo que fui consciente es que había una cosa, ¿verdad? Todos los niños de mi edad con los que hablábamos en la calle estaban en la escuela, en el colegio, y se sentaban en unas mesas y en unas sillas. Nosotros nos sentábamos en el suelo. No teníamos ni mesa ni sillas, había una moqueta en el suelo, nos sentábamos en el suelo, y eso era la principal diferencia que yo notaba con 4 o 5 años, ¿verdad? Estos están sentados en sillas, estos están en el colegio, nosotros estamos aquí. Pero bueno, yo creo que desde entonces ya sabíamos que que teníamos que ser diferentes por alguna cosa diferente, ¿verdad? Y lo que te hablaba antes del espíritu cooperativo, pues bueno, Iñaki Arregla y yo éramos los conserjes del edificio, con 10 años. ¿El de Cercas Bajas? Sí, no, el de Cercas Bajas no. Éramos los conserjes del edificio y teníamos que hacer los recados, íbamos a la librería, teníamos que llevar las notas hasta al resto de aulas, teníamos que encender la calefacción a las 9 de la mañana cuando entrábamos, y éramos los responsables del sistema de emergencia. El sistema de emergencia era, claro, en cuanto tenían referencia de que en algún colegio se podía estar haciendo algo de promoción del euskera, allí aparecían, y la inspectora de educación, que yo no me acuerdo si se llamaba Pilar o se apellidaba Carega, pero alguna relación tenía con la que entonces era alcaldesa de Bilbao, alguna relación de nombre, pues aparecía con mucha frecuencia por la bici, aparecía por la clase de la directora, que era Isaskun Arrobe, que era nuestra andereño en aquel momento. En aquel momento Iñaki Arregla y yo teníamos el sistema de emergencia, teníamos que pedir los dos permisos para salir al servicio, y teníamos que recorrer las clases avisando de que había inspección, porque las inspecciones sean por sorpresa. Y teníamos que avisar que había inspección, e incluso había que llamar a las sustitutas. Quiero decir, las sustitutas, para encontrar personal con titulación. En aquella época pues se necesitaba personal con titulación y con euskera, no con EGA, ¿verdad? Porque no existía, pero con conocimiento de euskera, y eran dos cosas difíciles de encontrar. Entonces había andereños que eran andereños pero no tenían la titulación, y había otras personas de fuera que prestaban esa titulación, y entonces había que llamar urgentemente a esas personas, y tenían que aparecer por la avenida de Estíbaliz en unos minutos. Una de ellas era mi madre. Mi madre era oficialmente la andereño de Icastola, porque tenía titulación. Ella tenía titulación de maestra, pero bueno, no era andereño de Icastola porque no. ¿Y qué les poníais? ¿Un taxi, no? No sé cómo lo hacían, pero aparecían. Ellas también habían estado perdidamente con la clase que estaba asignada, los niños les conocían, pasaban de vez en cuando por la clase, ellos conocían, había que retirar, en ese momento había que retirar pues un montón de todos los carteles en euskera que podía dar por las aulas, había que retirarlos, y había que poner otros los mapas, había que ponerlos de castellano, en fin, ese era el sistema de emergencia por las inspecciones, Pero éramos conscientes de que vivíamos también, ya con 8 o 9 años, que vivíamos de alguna forma en la clandestinidad, ¿no? ¿Pero qué querían encontrar en esa inspección? O sea, allí seguro que sabían que la enseñanza se realizaba en euskera, ¿o no? ¿Lo desconocían? Sí, pero necesitaban pruebas. Mira, necesitaban pruebas. Y hay fotografías entre los dos chalets. Al principio fue un chalet, luego 2 y al final 3. Había 2 chalets juntos, y entre los 2 chalets se colocó un cartel, unas letras que ponía Icastola, y se recibió, eso yo lo sabía después, claro, se recibió una escrito del gobierno civil diciendo que desconocían el gobierno civil que se hubiese cambiado el nombre del centro. Aquello era el colegio Padre Raimundo Olavide, y que desconocían que se hubiese cambiado el nombre del centro, y que por lo tanto, si se cambiaba el nombre del centro había que comunicarlo, inmediatamente se iba a ilegalizar el asunto, o había que retirar aquel cartel, y aquel cartel hubo que retirarlo, aquellas letras que ponía Icastola hubo que retirarlas, porque a instancias del gobierno civil, de una manera un poco por debajo, pero y entonces en cualquier momento que se supiese algo que allí había euskera, o que fuese demostrable que allí se estaba promocionando el euskera, pues evidentemente las trabas iban a ser mayores. Ahora no recuerdo, es perdón, un pueblo de Llanada Alavesa, no sé de cuándo será la grabación, porque es una rotulación realizada sobre piedra, pero en un pueblo de Llanada Alavesa, en la zona de Alegría, Dulanchi, pero no sé especificar en cuál, aparece Icastola en la fachada. Me imagino que alguna rotulación realizada en época de República o así, que todavía permanece, pero no me acuerdo del nombre del pueblo. Algún otro día os lo contaré. Bueno, pues estamos en la avenida de Estíbaliz, sistema de cooperativa, inspecciones que aparecían un día sí y otro también, y por aquel entonces
pues ya con la intención de dejar la avenida Estíbaliz, porque ¿cuánto tiempo se estuvo en la avenida Estíbaliz? ¿Y con cuántos niños? Si empezasteis poco más de una decena en Cercas Bajas, cuando estabais en la avenida Estíbaliz, ¿ya cuántos estabais? Cercas Bajas yo creo que estuvimos, bueno, las cuentas salen así, estuvimos 4 años. El curso que acaba en el 64, 65, 66, 67. En septiembre, octubre del 67 es el traslado a la avenida Estíbaliz. Y en la avenida Estíbaliz estuvo Icastola hasta el año 74-75, y ahí ya empieza la historia de Carlos, porque creo que Carlos asume la dirección de Olavide con el momento del nuevo traslado al nuevo edificio, ¿verdad? Entonces creo que fue hasta el año 74-75 Carlos y todavía no había muerto Franco, no había muerto Franco todavía. Previamente un poco a lo que dices, todavía en la avenida de Estíbaliz la Icastola Olavide llega a tener 2 chalés, porque, claro, con el primero, en efecto, fueron 3, exactamente. El número 10, al final 10, 12, fueron 26, 28, 3, porque, claro, se iba quedando aquello pequeño, pero bueno, llega ya un momento en que aquello también era pequeño, y es cuando la cooperativa de padres ya pues se plantea el hacer un edificio nuevo, más grande, etcétera, que es cuando ya se va a Lasarte, que es en el curso 74-75. En aquel curso ya se va, bueno, la situación ya no era la misma, ya había en aquel momento alrededor, creo que de unos 350 padres, lo cual suponía alrededor de 460 niños. El franquismo también ya estaba, pues no sé, permitiendo algunas cosas que en la década de los 60 no lo permitía. Lo que pasa que también no olvidemos otra cuestión, que la Icastola Olavide en aquel momento funciona, mientras en el resto del país ya hay un montón de Icastolas. Existe ya la Federación de Icastolas, bueno, el precedente todavía no se llamaba Federación, existe la Federación de Icastolas, con lo cual ya había un movimiento que no solo era el de Vitoria, ¿no? Ya con una determinada fuerza, y por parte de las inspecciones y, en fin, del sistema educativo oficial, pues ya se empieza a tolerar porque todavía, incluso posterior a la muerte de Franco, hubo inspecciones pues bastante fuertes, ¿no? Pero ¿y la firma que le tuvieron que poner a Pedro San Ignacio? No, ya estaba oficializado como centro educativo, por consiguiente ya pues todo lo que era nota estaba homologado, ¿no? Por consiguiente ya en aquel momento se funciona ya como un centro como un colegio oficial. Y a partir del año 70 aproximadamente es cuando se tiene la homologación. Sí. Entonces, años 69, 70 más o menos. ¿Se puede decir que a partir de entonces ya na Icastola, como era Olavide, ubicada en la avenida Estíbaliz, trabajaba en igualdad de condiciones que el resto del sistema educativo? Bueno, no, por una cuestión muy clara, y es que al ser centro privado, no era centro público, los centros privados tenían toda una serie de ayudas, subvenciones, etcétera, que las Icastolas no recibían en aquel momento. O sea que no funcionaba, diríamos, en igualdad absoluta, por ejemplo, con otros centros de su mismo carácter. Y en este momento también hay que decir que en Vitoria había empezado a funcionar una segunda Icastola, la Icastola Umandi. Creo que hacia el año 72, no estoy seguro, pero más o menos por esa época. Y en la calle de al lado. Sí, inicialmente sí, y empieza a funcionar, diríamos, bueno, pues como suele ser muy corriente en este país, por escisión, por decirlo de alguna forma, de un grupo de padres, de un pequeño grupo de padres inicialmente, bueno, pues que querían, por decirlo de alguna manera, un sistema, o por lo menos es lo que decían,
un sistema más progresista que lo que era la enseñanza en la Ikastola Olavide. Luego en la práctica funcionan igual, ¿no? Pero quiero decir que en ese momento ya en Vitoria hay 2 ikastolas. Olavide se mantiene en el tiempo como ikastola privada concertada, sí, y Umandi luego con el tiempo entra en el sistema público. Umandi se convierte en centro público pues allá por 1986-87. ¿Eran más de izquierdas los de Umandi? Bueno, vamos a ver. Es que esos temas son muy relativos, porque resulta que los que se separan de Olavide, en efecto, se presentan como más de izquierda, pero entre ellos estaban 4 potentes industriales de Vitoria. Si la izquierda está por ahí, pues bueno, puede ser. Quiero decir que a mí todavía, sin haber entrado en Olavide, me llamaba la atención, y no voy a citar nombres, que quienes pretendían posiciones, en su momento decían más progresistas, no de izquierdas, pues resulta que era gente de bastante dinero, que no coincidía con el hecho de que la mayor parte de los padres de Olavide pues era gente de la clase trabajadora. Luego entonces, pero en efecto sí se presentan como gente o se presentan ellos como progresistas. Os trasladáis, Olavide se traslada a la zona de Lasarte. ¿Quién realizó la adquisición de terrenos? ¿Eran terrenos agrícolas dependientes del pueblo de Lasarte? Sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, ya en ese momento, como ocurre posteriormente, y de eso algo puede decir José Mari Recarte, cuando se empieza el movimiento de creación de pequeñas ikastolas en la provincia y también en algunos barrios de Vitoria posteriormente, lo que existe, como he dicho antes, existe un grupo de padres que son los que promueven, lo hacen vía cooperativa u otro tipo de sociedades, en algunos casos. Existe un grupo de andereños dispuestas a trabajar, pero empieza a existir también un grupo de personas que colabora económicamente con estos proyectos, porque si no, no se podrían haber dado los pasos que se dan. Y cuando se realiza la compra de terrenos, la construcción de Olavide, pues aparece ya este tercer sector, es decir, personas que, aparte de lo que aportaban los padres vía cooperativa, personas que incluso no siendo de la cooperativa o haciéndoles socios protectores, aportan de cantidades importantes de capital para poder realizar esas obras. Bueno, José Mari, y en toda esta historia, ¿cuándo aparece José Mari Recarte? Hombre, yo aparecí con la primera ikastola en Agurain. Juncal Olaondo tuvo que irse durante todo un trimestre a Olasti, que era en Navarra, y que ya tenía Olazagutí, ya tenía su pequeña su pequeña ikastola. ¿Quién era Juncal? Juncal Olaondo, mi mujer. A mi mujer le tuve que meter porque era guipuzcoana y tenía el conocimiento bien del euskera y no tenía magisterio. Siempre entonces tenía que andar en Agurain en aquel entonces. Sí, empezamos en Agurain. Después nos trasladamos a Araya, a Dulantzi. En total llegamos a tener unas 22 ikastolas por todo Álava. Y verdaderamente en pueblos y en zonas donde es increíble. Eari, pues montamos en la zona de Ali con Eari, montamos en Avechuco, montamos en los sitios menos posibles. Campezo, Maestu. ¿Llegabais a Rioja Alavesa, no? Rioja Alavesa, la Puebla, el poner en la Puebla y el poner en Ollón nos costaba en la Bastida, era bastante fácil. En el Ciego solíamos coger el profesorado de la zona de Azcoitia, de
donde verdaderamente el profesorado, o sea, las andereños, porque trabajamos siempre con andereños, no teníamos titulación, igual que como se empezó en Olavide. Empezamos con las cartillas dependiendo de Olavide, en Salvatierra empezamos en los bajos de la casa cural, y cuando empezamos el EGB, pues teníamos que depender de la ikastola que estaba legalizada, porque nosotros no teníamos ni locales, ni terreno para comprar, ni nada por el estilo, solo teníamos unas andereños, teníamos la doble profesorado y demás, y así empezamos, y luego con unos ayudas de un par de industriales donde verdaderamente nos daban los ánimos y nos ponían, y sigue, y nos daban pues dinero como para... Había años en que podíamos sacar de los industriales hasta 12 millones de pesetas para poder mantener todas estas ikastolas. Gran parte de esas ikastolas perduran todavía. Sí, la Puebla de la Barca estuvo en 3 sitios antes de llegar a donde está ahora, estuvo en otros 2 sitios antes, y tenía la Puebla de la Barca, tenía 800 habitantes, tenía un parvulario público gratis, y sin embargo los padres de allá empezaron. Nosotros creíamos que luchar contra la administración, luchar contra el centro público todo gratis y demás, que nos iba a hacer imposible, y hoy se ha llegado hasta los 16 años en la enseñanza con la perseveridad y el buen hacer del pueblo al final, porque todos han intervenido. Hay que decir muchos nombres, muchas personas y demás, pero todos han intervenido, y el pueblo también, para llegar a eso. ¿San Vicente de Ollón? San Vicente de Ollón empezamos en las escuelas viejas, en los locales de las escuelas viejas, donde en las primeras reuniones que estuvimos allá se nos caían hasta los techos y demás, y eran unas escuelas viejas que nos cedieron poco a poco el ayuntamiento, y que los han renovado, y ahí están verdaderamente, y está hasta los 12 años perfectamente, y va más. Quiero decir que... Una cuestión curiosa en ese trabajo que hace José Mari en esa época, te acordarás cómo curiosamente uno de los sitios donde más costaba montar una ikastola era Legutiano. Precisamente un pueblo, con una población machacado durante la guerra civil. Durante la guerra, pero con una población con un porcentaje euskaldún importante todavía en aquella época, y sin embargo no había forma de montar la ikastola en Legutiano, ¿verdad? Sí, y además terminamos bastante dividido el pueblo. A lo mejor era por eso, ¿no? Porque igual no se veía la necesidad de recuperación del idioma, que todavía existía, que todavía era... Pero se llegó a tener unos locales del Matadero Viejo, unos locales que no rendían las condiciones de legalizar, y los padres querían seguir ahí y no querían ir al público, y era un enfrentamiento en el pueblo, porque en el pueblo se tenía la cosa que era público y que no. Entonces ese enfrentamiento sí que existía, y se ha trabajado pero mucho, y hemos intentado hacer muchas reuniones, muchas cosas, pero bueno, ahora está todo fusionado y está todo igual que en Agurain, igual que en Araya, igual que en Dulantzi fue antes. Bueno, lo que sí ocurre posteriormente, pero ya pues a partir del año 86 de la Ley de Escuela Pública Vasca, etcétera, es que hay una serie de ikastolas en pueblos e incluso en barrios de Vitoria que tenían muy difícil ya económicamente supervivencia, y entonces en aquel momento ya optan por la vía pública. También me gustaría destacar, por ejemplo, de ese trabajo, como por ejemplo en estos momentos en La Rioja, en el conjunto de La Rioja, más del 60% de los niños y niñas están escolarizados en centros de enseñanza en euskera, en ikastolas. Hablan en muchos casos mucho mejor que los vitorianos. Sí. No sé por qué, Pedro, pero no sé si es por el profesorado, no sé si es porque el ambiente incluso es más euskaldún en un pueblo como La Puebla que en Vitoria. Y lo que digo que son resultados de todo ese trabajo, cuya alma mater, pues hay que reconocer que en aquella época fue
José Mari Recarte. Sí, pero si yo no... No, sí, a cada uno lo suyo. Pero si yo no tuviera el respaldo económico para poderme meterme en todos esos líos, no hubiésemos podido hacer nada, ¿eh? Si yo no lo tendría a Juanito Zelaya o a José Mari Guerrena, que en paz descanse, pero que estaban apoyando y llevando adelante, yo no podría haber llegado a nada, ¿eh? En este sentido, ¿Álava andaba por detrás que Vizcaya, que Guipúzcoa, o no? ¿O el desarrollo del euskera en aquellos años se situó? Hombre, no se puede comparar con las zonas euskaldunes. Me refiero a zonas erdaldunes, como es el caso de la mayoría de Álava, donde había que realizar una apuesta impresionante por la lengua vasca. Bueno, yo creo que las comparaciones es bastante complicado hacerlas. Pero, por ejemplo, si comparamos con el conjunto de Vizcaya, incluida toda la margen izquierda y encartaciones, los resultados yo diría que son más positivos en Álava. Si comparamos con Guipúzcoa, pues evidentemente ahí no se puede comparar. Yo creo que no hay comparación posible, ¿no? Pero Vitoria se puede comparar con un Gran Bilbao, ¿no? Por población, Euskaldun. Vamos a ver, hoy simplemente los datos... Lo que pasa que, claro, la situación actual, y sobre todo para gente joven, es muy difícil de entender sin haber conocido las situaciones anteriores. Claro, hoy los porcentajes de gente que sabe euskera en Vitoria son algo superiores a Bilbao, por ejemplo. Otra cosa es la utilización del euskera. Pero es que eso mismo ocurre pues en Donosti, por poner otro caso, ¿no? Entonces, en cuanto a conocimiento, bueno, ahí están las estadísticas anuales, ¿no? En Vitoria es algo superior, por ejemplo, a Bilbao. Y claro, eso es el resultado de todo ese movimiento, no solo ya de Olavide, Umandi, sino de las ikastolas de barrio, unas que han pervivido como tales, otras que se han convertido en centros públicos. Y hay un tema que me gustaría, no lo hemos tocado, pero que me gustaría destacar en todo el movimiento de ikastolas. Y es que no solo, por lo menos hasta bien entrados los 80, no solo era un movimiento de enseñanza en euskera, sino que era un movimiento de fuerte renovación pedagógica si se comparaba con lo que ocurría en centros públicos y privados no en euskera. Es decir, este segundo aspecto, hemos hablado de participación de los padres, incluso en la creación. Hemos hablado de la enseñanza en euskera que suponían las ikastolas, pero hay este tercer elemento que yo creo que es muy importante, y es la renovación metodológica, la renovación pedagógica que suponen las ikastolas. Pues pasaba un poco lo que decías en términos comparativos con otros lados. Yo creo que al ser yo tengo cierta formación científica en un inicio, en los organismos pequeños, como era el caso de Álava, y los organismos con muchas carencias, a pesar de que los resultados en términos absolutos no son los mismos que en organismos superiores, o que en Vizcaya y Guipúzcoa en este caso, el metabolismo es mayor. Y el metabolismo en Álava, en esa época, el metabolismo entendido como movimiento, como transformación hacia otra forma de enseñanza que estaba haciendo Carlos, y hacia la enseñanza en otra lengua, como hacían las ikastolas, en ese momento funcionaba más, había más movimiento, en términos absolutos seguramente que no, pero el movimiento era mayor, el metabolismo era mayor, la transformación era mayor, y eso luego ha tenido sus frutos en términos de renovación y en términos de incluso absolutos de conocimiento de euskera en Vitoria y en Bilbao, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve mucho, al final genera más movimiento, y quienes se movieron mucho en aquella época generaron más movimiento, claro, y se transmitiendo. No sé qué os dirían algunos vitorianos por aquel entonces, Pedro, porque si en 2006, cuando uno le escuchan, hablo de algunos vitorianos, si a uno le escuchan hablar en euskera con sus hijos, te preguntan a ver si eres de Arrasate, y tú les dices sí, pues si Arrasate está en la llanada alavesa, en pleno centro de la llanada alavesa, pues bien, entonces yo soy de Arrasate. Bueno, eso lo sigue preguntando. Cuando
alguna vez que tengo que hablar en euskera con alguien de... pero tú eres de Vitoria. Me siguen preguntando con 46 años, ¿verdad? Y, bueno, a alguien todavía le puede resultar... Sí, y cuando les digo además que mi primera lengua en casa fue pues el castellano, evidentemente, pero que yo aprendí a leer y a escribir en euskera, me miran las canas y me dicen, piensan mal, ¿no? Piensan raro, porque nosotros no aprendimos, yo nunca estudié euskera, nosotros estudiamos en euskera, que es lo mismo, que no es lo mismo que estudiar euskera, ¿no? Pero nos siguen mirando mal. Y en aquella época, cuando llegamos, Iñaki iba al instituto con 10 años, los dos estábamos en la misma clase, no por nada, seguramente si supieran dónde veníamos, si hubieran sabido dónde veníamos, se hubieran separado, ¿verdad? Pero por orden alfabético estábamos en la misma clase. Con el resto de nuestros compañeros éramos, todo el mundo venía a algún colegio de Vitoria, de marianistas, nosotros decíamos que veníamos de Icastola. ¿Eso qué es? Nadie sabía qué era, evidentemente ninguno. Y ya cuando nos oían hablar entre nosotros en euskera, ya nos miraban todavía un poco más raro, ¿no? Teníamos en aquella época 11 años. Éramos, pues en alguna forma, unos indios raros, pero, y esto tengo que romper una lanza por Izaskun, a Rubén, que fue nuestro andereño hasta los 10 años, académicamente no éramos ningunos indios. Teníamos el mismo nivel académico que el resto de... ¿Doblabais jornada? Luego, además... En académico, igual es un poco pretencioso decir que es superior, pero bueno, podríamos decir que hasta superior, un nivel un poco más alto que la enseñanza general de los colegios públicos, que es donde llegaban, las escuelas públicas, es donde llegaban al instituto. El panorama en la actualidad, Carlos, ya para terminar, ¿cómo lo ves? Bueno, el panorama en cuanto a conocimiento, a utilización... Ahora nos encontramos con 3 modelos, icastolas privadas y icastolas públicas, con 3 modelos, por ejemplo, A, B y D. Existe la opción de todas las asignaturas en euskera con una asignatura en castellano, todas las asignaturas en castellano con una asignatura en euskera, ese sería el modelo A, y más o menos al 50% el B. Bueno, hoy la realidad es que el modelo A tiende a desaparecer. Es decir, si nos fijamos en los porcentajes de matriculaciones, de cómo van avanzando el modelo, y donde más claro es, paradójicamente, por lo menos para algunos, donde más claro es el movimiento de desaparición del modelo A es en Álava, y en concreto en Vitoria. ¿Más que en Guipúzcoa? Más que en Guipúzcoa. ¿Y eso? Bueno, eso es debido a que, sobre todo, el modelo A, por ejemplo, en el área del Gran Bilbao, se mantiene fundamentalmente en los grandes centros privados, mientras que en Vitoria, salvo algún que otro centro que todavía privado, estoy hablando de Corazonistas no tuvo la opción de mantener un aula de A porque no tenía la demanda suficiente. Alumnos, por eso digo que tiende a desaparecer. En el caso de Vitoria en concreto, también en los últimos años, pues yo destacaría el movimiento que hubo, por ejemplo, en Ursulinas, un movimiento de renovación pedagógica, introducción de euskera, etcétera, muy importante. Estoy hablando del 90 para acá, ¿no? O sea que las Ursulinas han cambiado mucho. Luego otra razón, Carlos, perdona, es que los 3 modelos por definición son bilingües. Los 3 modelos por definición tienen la misión de educar, garantizar el bilingüismo, y el modelo A no cumple ese requisito. ¿Y el B garantiza? El D lo cumple de largo. No hay ningún alumno del modelo D que no sepa castellano. El D es un modelo absolutamente bilingüe. Pero el A no es bilingüe porque no garantiza la aprendizaje. El A no cumple. Entonces ya digo, el problema, yo creo, ya mirando a los próximos años, partiendo de la realidad que tenemos, está en la utilización. Es decir, hoy, si nos fijamos en la población, vamos a decir, de 32 años para abajo, el nivel de conocimiento de euskera es alto.
Lo que ocurre es que hasta que normalmente eso dicen los técnicos, ¿no? Hasta que se llegue a que más del 50% de la población, incluida hasta 90 años, claro, o más, hasta que no se llegue a ese nivel, es muy difícil el que se logre una mayor utilización. También es cierto que para utilizar el euskera primero hay que saberlo, y que lo que es tremendamente positivo es que en las nuevas generaciones eso se va dando. Entonces, yo en ese sentido soy bastante optimista mirando la realidad de la que hemos partido, ¿eh? José Mari, terminamos. Sí que hay que tener en cuenta que creamos para el profesorado, porque en Álava uno de los mayores problemas que teníamos era tener profesorado euskaldún. Eso lo vimos rápidamente en la provincia, sobre todo y demás. Ahora mismo, José Mari, en las ikastolas de Rioja Alavesa, por ejemplo, de aquellos alumnos pequeñitos, niños que tú conociste, algunos son profesores ya, sí, alaveses, que apostaban por el euskera en Rioja Alavesa y hoy en día son profesores de aquellas ikastolas. Los profesores de aquellos los creamos en un pueblo que en Nuarbe, donde hicimos los primeros... Sí, donde la Socatira. Sí, pues ahí, antes de empezar Erabe, antes de empezar los famosos centros de formación, allá llevábamos profesores que tenían magisterio, eran alaveses y hoy están impartiendo en ikastolas, pero lo montamos nosotros los primeros entre Nuarbe y Urrestilla, en las casas, y con la colaboración de la gente del pueblo. Iban allá durante 6 meses encerrados para aprender euskera. Eso es claro en Olavide, casi el 20% del profesorado actual de Olavide es exalumno de Olavide. La directora pedagógica actual de Olavide es exalumna de Olavide. Y el vicepresidente del Consejo Rector también es exalumno de Olavide, y algún miembro más en el Consejo Rector se está regenerando, se está realimentando, y eso tiene que pasar también. Bueno, pues un acercamiento de andar por casa, sobre las ikastolas en Álava, desde luego que también alguna pista a próximos estudios y indagaciones, por ejemplo, sobre aquel centro de la calle Zapatería en el casco viejo de Vitoria, en Gasteiz. A ver si otro día tenemos la posibilidad de dar y aportar algún dato más. Y por cierto, si hay algún oyente que sabe decirme el pueblo donde yo he visto escrito ikastola, me llama, y así pues no me vuelvo loco dándole vueltas y vueltas al pueblo, que no sé si es Erenchun o no sé si es otra localidad cercana a Alegría Dulanchi. Bueno, pues Pedro Losegui, Carlos Caballero, José Mari Recarte, Iruei, eskermila gurekin egoteatik. Datorren asteburuan beste gai batekin hemen Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan batek daki bati buruz. Aio!